Santa Elena tiene una gran importancia, digamos, desde época de antaño, desde el siglo XIX. Es más, aún más atrás, Santa Elena era rica en producción de minas de oro y especialmente de sal. Ya ahí, digamos, que los ojos sobre este territorio ya se empezaron a asentar, diferentes colonos llegaron acá. Y Santa Elena, especialmente en el siglo XIX, empezó a ser un punto central para lo que era el desarrollo de la naciente ciudad de Medellín, porque brindaba lo que eran las finas maderas para la leña, el carbón vegetal, y algo que siempre fue, digamos, como el desvelo, la gran motivación pues, de los grandes, ¿cómo podemos decir?, la gente que planificaba bien el desarrollo de la ciudad, del agua. Siempre fue, digamos, que ahí ponían siempre la mirada sobre el cuidado del agua, porque era de acá, digamos, que surgían las cuencas que pasaban a abastecer a la ciudad de Medellín. Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, digamos que esas tres primeras décadas del siglo XX, la centralidad estaba en lo que conocemos como la vereda de Mazo. En 1928 se da apertura a la vía principal que comunicaba a Medellín con Río Negro, y esa centralidad que estaba en Mazo pasa a ser, digamos, que se asienta en este espacio. ¿Por qué? Porque obviamente al lado de las vías de comunicación es donde está, digamos, el flujo, el dinamismo social. Justamente por ese fenómeno fue que esta centralidad empezó a ser, digamos, protagonista dentro del territorio. Y producto de ese protagonismo, a partir de 1940, un señor que se llamó Luis Gómez Té empezó a edificar este espacio, lo que hoy actualmente conocemos como la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno antes se denominó como el Campín. Esto era una zona, digamos, esto era un espacio de residencia de las élites de Medellín, que venían a esparcir aquí su ánimo, venían a bailar. Cuentan, dentro de las tantas investigaciones que he hecho de memoria oral, cuentan muchos adultos mayores, por ejemplo, que aquí llegaron a tocar orquestas de planta tan afamadas como la orquesta de Lucho Bermúdez, la de Baleor Ramírez, espacio que luego digamos, fue cambiando. Una cosa que hay que recordar es la arquitectura. Esta Casa de Gobierno actualmente se le hizo fue una intervención, más no digamos, una restauración, que era lo que se necesitaba. Se ha perdido mucho de las finas mamposterías que esta casa tenía. Y bien, digamos que ya a partir de 1960, cuando ya deja de ser como un club, el Campín, aquí ya la comunidad empezó a aprovecharse de este espacio, que esto era inmenso. Donde está ubicada la biblioteca, esa era toda la cocina. Esto era inmenso. Notables silleteros, que voy a dar los nombres: John Londoño, Don William Londoño, Luis Enrique Atortúa, Amparo Parra, la difunta. En fin, fueron grandes líderes, y aquí nació algo muy interesante de este grupo de silleteros, y fue crear la primera escuela radiofónica, que se llamaba Sutatensa, Radio Sutatensa. Aquí fue donde se formaron, aquí fue donde empezaron pues como los primeros experimentos, que consistía en prender un radiecito que solamente tenía una frecuencia, comunicarse con la estación radial de Sutatensa, y llegaban campesinos a recibir lo que eran las primeras letras o primeras enseñanzas de aritmética, religión, matemáticas, en fin. Fue una experiencia bien bonita. En 1980 y finales de 1980, acá ya era digamos, un espacio también que se utilizó como colegio, el IDEN Santa Elena. Y aquí también, digamos que empezó en la década del 90 del siglo pasado la biblioteca. Fue el primer espacio donde se desarrolló la biblioteca de Santa Elena. Y ya con el tiempo, pues a partir del siglo XX, se convirtió pues como en casa de gobierno, y aquí es donde se congrega toda la gente de todo el territorio. Vienen personas de
o veredas que pertenecen a otras jurisdicciones de Medellín, aparte de la de Medellín, como Perico, Pantanillo, San Ignacio, El Porvenir, sector de Barro Blanco y otro sector del Rosario que pertenecen a Guarne, y aquí se congregan. Esto es un punto de encuentro. Entonces, por eso es que esto tiene un gran valor, no solo en la arquitectura, sino también en lo inmaterial, o sea, el tema de la referencia, del encuentro con el otro. Dos espacios eran muy importantes en la Santa Elena de antaño: la iglesia y la cancha de fútbol. Hablemos de la iglesia. La iglesia se empezó a edificar en la década del 50 del siglo pasado y fue inaugurada en 1958, y en 1962 pasó a ser parroquia de Santa Elena. Lo importante y bonito de este espacio que congrega a toda la comunidad fue que es una iglesia que se realizó a punto de convites. Entonces, dentro de esos convites, la gente venía y hacía, por ejemplo, los mismos adobes. Este adobe macizo, uno a uno, lo hacían con una máquina que les donó o les dio pues el Ministerio de Agricultura, una máquina que se llamaba el Cimbarrán, la cual consistía en preparar una mezcla de barro con cemento y aprisionarlo, y ahí es donde salía cada uno de estos bloques, y así se fue construyendo con esta comunidad tan prestante lo que es la iglesia de Santa Elena. En el presente vemos que el Parque de Santa Elena es muy dinámico, que en épocas de antaño no lo era tanto, y una de las formas de dinamizar una sociedad muy dispersa, que solamente venía a la iglesia, fue la construcción, por ejemplo, de la cancha de fútbol. Esa cancha de fútbol es importante resaltarla dentro de la historia del corregimiento de Santa Elena, porque esta cancha contribuyó a que la gente empezara a tener un punto de encuentro, un punto de diversión y de esparcimiento, en el cual pudieran gozar en un momento de la semana. Este parque era muy utilizado para lo que eran las famosísimas romerías, lo que se llaman las fiestas patronales. Ese era otro certamen que, digamos, colmaba de gran colorido este espacio, siempre obviamente precedido pues por las órdenes pues de los señores párrocos que iban llegando año tras año al corregimiento. Actualmente el corregimiento de Santa Elena tiene una nueva vocación muy fuerte que aún se impulsa, y es la vocación del turismo. Es importante que conozcan el territorio, pero no desde el solamente venir al disfrute y ya, sino también conocer la historia que cada espacio tiene, lo que miran, todo tiene una representación, un significado en el tiempo. Y lo bueno de este espacio es que tiene una gran variedad de ofertas culturales, y que bueno, siempre pues no hay que dejarlo de lado, y es la gran riqueza de nuestro patrimonio cultural inmaterial que lo representa a los silleteros de Santa Elena.